Me llamo Eli. My name is Ellie. I've been going to the church since it started, so like October of 2019. Ever since I was born, I always felt that I didn't belong in this world. I didn't feel like I had really much purpose just because my mom didn't, at the time then, it was a hard time for her, so she didn't really want me. And so I thought that that was kind of destined to be my life, just being unwanted by everyone and not really having a purpose for myself. And I didn't feel like I fit in with anybody ever. So I would try my hardest to fit in, whether it was like doing drugs or drinking or with boys, or, you know, just trying to fit in so that I could be accepted with the people that were around me, to the world that I was brought into. I wouldn't listen to my mom, I wouldn't listen to anybody. I would do what I wanted, and it landed me like in really bad positions a lot of the time. I remember Michelle, and I remember that I had her as a friend on Snapchat, and she messaged me about a job, and I took the job, and as soon as I took the job, I started talking to her more, and she invited me into the church, and for the first time in my life, I felt like I belonged somewhere when I came here. I felt that everything that I had gone through was for a reason. I feel that everything that God has put me through in my life is to help someone else. Now I know that even if I have no one, I have God. Even if no one loves me in this world and nobody wants to be with me, I know God does. God wants to be with me, and God loves me, and Jesus loves me, and there's a plan for me, and there's something for me now. And that's something I am so thankful for, because I didn't have that. And I never knew that I could reach that type of, you know, happiness or feeling of that, because it's so hard to see the good when you're just exposed to all the bad things in life. But I know that like everything that happened that was bad was for a reason now, and I'm really grateful for that. Every time I came, something you said, something you talked about was something that corresponded to my life. So I felt like God was listening to me and talking to me. Finally, somebody was seeing that I'm not a bad person, that I didn't do these things because I was a bad person. I was just hurt. Like, I just didn't know how to deal with hurt, and I didn't have any guidance in my life. Just coming here more, it's like finding a family with God, that everybody wants the same thing, like just to worship and love Him. I think every time I came here, I felt that. Every time that I got closer, like, to the people here, I feel that. When I hang out with Amy and Kelsey and everyone, like, I feel wanted and loved and accepted, and I just am so thankful for that. So thankful that the church gave me that and gave me the opportunity to see like my self-worth. Se cuenta una historia de dos viejos amigos. Tenían mucho tiempo ellos de conocerse, pero resulta que uno de ellos estaba muy cabizbajo, estaba como si le estuviera pasando completamente mal. Y dice esta persona, dice, oye, ¿y cómo te ha ido? Y te veo muy deprimido, te veo muy cabizbajo. Dice, es que fíjate, hace 3 semanas, ¿sí?, murió un tío mío y me dejó $40,000 de herencia. Y dice eso, oye, no suena tan mal. Dice, no, espérate. Hace 2 semanas murió un primo y me dejó $85,000 de herencia. Dice, oye, pues eso suena excelente. Dice, no, todavía no termino. La semana pasada murió mi abuelita y me dejó $250,000 de herencia. Dice, oye, pero entonces, ¿por qué estás como estás? Dice, lo que pasa es que esta semana no se ha muerto nadie y no me han dado nada. ¿Sabe? Es tan fácil para nosotros no ser agradecidos con lo que nosotros tenemos. Alguien dijo alguna vez que la gratitud es la llave para tener una vida feliz. Nunca nosotros nos vamos a dar cuenta
cuán bendecidos estamos hasta que nosotros no estemos a punto de perder lo que nosotros tenemos. Yo creo que muchos de nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles, problemas de salud, y hoy en día las personas que han sido coronadas antes de tiempo, y pasas por unos días difíciles, como que empiezas a darte cuenta, empiezas a valorar. Para algunos ha sido muy fácil, para otros ha sido jornadas muy difíciles. Cuando tú estás a punto de perder lo que tienes, es entonces en donde tú empiezas a valorar realmente lo que tienes. A lo mejor el trabajo te aburre, pero cuando de repente lo pierdes, dices, ya quisiera yo estar ahí, ya quisiera por lo menos tener eso. Los jóvenes, ¿verdad? Que nos cuesta trabajo de que se levanten para que vayan a la escuela, después de un mes ya querían regresar a la escuela. Cuando tú pierdes lo poco que nosotros tenemos, es entonces en donde empiezas a valorar las cosas. Ahorita yo tengo un amigo pastor que está en México, tiene 6 días de estar entubado y desafortunadamente ahora es donde uno dice, ¿y por qué no le hablé? ¿Y por qué no me comuniqué más? Nuestros padres, en mi caso que yo perdí a mis padres, digo, ¿cómo me hubiera gustado haber hecho más? ¿Cómo me hubiera gustado haber participado más? ¿Cómo me hubiera gustado haberlos llevado a otros lugares? La gratitud es la fuente de la vida cristiana. Y si la gratitud es la fuente de la felicidad y de la vida cristiana, entonces la ingratitud es la fuente para vivir una vida completamente miserable. Cuando nosotros no valoramos lo que tenemos. En Lucas, capítulo 17, y del versículo 11 en adelante, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id mostrarse al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, o era extranjero en este caso. Nunca se nos debería de olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Para nosotros que vivimos aquí en el extranjero, que aquí no es nuestro lugar, qué bonito es seguirnos conectando con el lugar de donde somos, cuáles son nuestras raíces, de dónde nosotros venimos, conectarnos en esos lugares. Y yo no estoy diciendo que vivas en el pasado, pero hay veces en el aspecto espiritual, es bueno que nosotros recordemos de dónde nosotros venimos, de dónde Dios nos sacó, cómo es que éramos antes y cómo Dios ha transformado nuestra vida, cómo Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Dice la Biblia que eran 10 que se acercaron a Jesús, pero dice que Jesús le pregunta a este que regresa y le dice, ¿no eran 10 los que se habían ido para allá? ¿Cómo es que nada más de esos 10, uno solo es el que regresa? Imaginándonos nada más que nosotros hubiésemos sido uno de los 10, ¿cuál de esos 10 nosotros hubiésemos sido? ¿Hubiésemos sido el que regresa o hubiésemos sido como los demás? Alguien escribió algo muy interesante con respecto a esto y creo que tiene mucho sentido. Dice, uno se esperó para ver si la sanidad era real. Ya estoy sano, pero voy a esperar para ver si esto es de verdad. Uno se esperó para ver cuánto iba a durar, porque a lo mejor nada más hoy me siento bien y a lo mejor mañana simplemente no. Otro dijo, bueno, mañana le doy las gracias a Jesús. Ahorita lo primero es irme a presentar al sacerdote para que pueda yo regresar con mi familia. El otro decidió de que nunca había tenido lepra. ¿Yo de qué le doy gracias a Dios? Si yo ni siquiera enfermo estaba. ¿De qué le doy gracias a Dios? Nada más era una gripita, no era absolutamente nada lo que me pasó. No había nada de corona, pura gripita. Otro dijo,
que él se hubiera sanado de cualquier manera. No había necesidad de regresar con Jesús. Otro dijo, le doy la gloria a los sacerdotes porque ellos son los que me dan el permiso para volver a regresar con mi familia. Ahorita le voy a explicar eso. Otro dijo, mira, Jesús realmente no hizo nada. El otro dijo, cualquier rabí, cualquier otro sacerdote me hubiera sanado, no nada más Jesús. Y el otro dijo, yo ya estaba sano, yo no tenía absolutamente nada. Pero de estos 10, uno fue el que regresó. Yo quiero que como número 1, son 3 cosas que quiero compartir contigo. Número 1, yo quiero que te fijes en la condición de este leproso. Muchos a lo mejor hemos escuchado o ya no escuchamos acerca de la lepra, pero conocemos o hemos escuchado al respecto, porque ya no es algo que hoy en día sucede. Pero en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la Biblia, la lepra era considerada como una maldición o un pecado por el cual ellos tenían esa condición. No había ningún tipo de cura al respecto. La ley de Moisés declaraba que esa persona se le tenía que declarar como una persona inmunda. En otras palabras, era una persona que no podía convivir ni con su propia familia. Era una persona que no podía entrar al tabernáculo en ese entonces, o la sinagoga, la iglesia, no podía ir a la iglesia, no podía vivir con sus familiares. La ley requería de que vivieran afuera de la ciudad. Eso usted lo puede encontrar en Números 5, versículo 2 y 3. Su ropa que ellos usaban era una ropa que la tenían siempre. No, probablemente a lo mejor algún familiar que le podría llevar alguna otra ropa más. La ropa que ellos tenían, la que ellos llevaban, la tenían que quemar para que de esa manera no contaminara a más gente. Era un tipo de vida muy, muy, muy difícil. Si alguien venía, ellos desde lejos tenían que gritar, inmundo, inmundo, inmundo. Porque la ley decía que tenían que estar 100 pasos de distancia de la otra persona que no tenía lepra. Imagínese usted. Las personas que hemos experimentado este virus de coronavirus, hay como un estigma. Yo leía este pasaje y yo decía, wow, el gobierno quiere que te encierres. Si tú nada más tienes, aléjate de tu familia, aléjate de todos, no te puedes acercar con nadie. Y digo, wow, obviamente nos hemos recuperado, estamos sanos, pero esta gente, ¿cómo ha de haber vivido? ¿Cuánto tiempo estos leprosos habían estado así? Lejos de su familia, no sabemos si eran casados, cuántos años tenían, si tenían hijos, esposas, si todavía estaban ahí. No podían, solamente estaban en un lugar siempre que era donde se les permitía. Podían caminar, pero no podían ir a la ciudad, no podían ir a la iglesia. Un leproso significaba no tener intimidad absolutamente con nadie. No amistades, no familiares, completamente aislado de todas las cosas. Cuando nosotros estamos en pecado en nuestras vidas, que no conocemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, hay veces nosotros nos sentimos de esa misma manera. Cuando nosotros le fallamos a Dios, lo primero que queremos es que nadie de la iglesia nos contacte. No queremos que nos inviten a la iglesia. En algunos casos nos sentimos avergonzados y en otros casos simplemente no queremos regresar. Queremos seguir y continuar la vida que estamos teniendo. Y hay veces nos cuesta trabajo por algunas cosas que nosotros hacemos, hay veces nos cuesta trabajo convivir con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Si tenemos algún problema familiar, hay veces nos cuesta trabajo. A lo mejor evadimos la plática, evadimos la conversación, evadimos la amistad porque nos sentimos de alguna o de otra manera incómodos con respecto a esto. Cuando nosotros estamos mal delante de Dios, así es como nos sentimos. No nos sentimos a 100 pasos, nos sentimos a una distancia muy lejos para con Dios. Yo quiero que usted vea, como número 2,
que note la desesperación de estas personas. En el versículo 13 dice que estos alzaron la voz y gritaron: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando nosotros nos encontramos en un tiempo de desesperación, y especialmente en el tiempo que estamos viviendo, obviamente mucha gente pierde su trabajo, las finanzas son difíciles. Platicaba con un pastor en esta mañana y dice: varios de mis miembros están a punto de perder sus casas, ya no las pueden seguir pagando. Situaciones que te rompen el corazón, pero cuando todo parece que se cierra, hay algo que nosotros podemos hacer. Podemos levantar la voz y podemos decirle: Jesús, ten misericordia de mí. Hace unos años a mí no me dio un derrame cerebral. Según el doctor me dieron 7 derrames cerebrales. Y déjeme decirle que cuando estás ahí todo paralizado, medio cuerpo, y estás en el hospital, simplemente lo único que te queda es decir: Dios, que se haga tu voluntad, pero ten misericordia de mí. Dame la oportunidad de poder volver a hacer las cosas que yo hacía antes. Pero esta gente que tenía la lepra, lo único que podían hacer es clamar a Dios, clamar a Jesús, clamar por su misericordia. El problema que hay veces buscar a Dios y clamar a Dios, como que a muchos de nosotros nos cuesta porque nos sentimos que somos autosuficientes. Yo tengo lo que tengo porque yo me lo compré. Yo me compré mi carro, yo me compré mi casa. Dios no ha hecho nada por mí porque yo soy el que voy y que trabajo. Yo soy el que voy y que hago los contratos. Yo soy el que voy y el que cumplo mi horario. Y por eso a mí me pagan, y con eso que me pagan, yo pago. Hay veces nos cuesta trabajo el que nosotros podamos voltear nuestra mirada y darle gracias a Dios en todo y por todo, porque nos sentimos autosuficientes. Nos sentimos que nosotros somos capaces de manejar nuestra vida, cuando en realidad la Biblia nos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nacimos desválidos, nacimos incapacitados, nacimos en manera en que nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. De la manera en que nosotros podamos voltear al cielo y podamos nosotros hablar con Dios y decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Todo lo que podemos nosotros hacer, así como este leproso, cuando nos encontramos en situaciones muy difíciles, es alzar nuestra voz y clamar por la misericordia de Dios en nuestras vidas. La misericordia, cuando se extiende, era cuando nosotros recibimos lo que no merecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Los leprosos merecían estar así. De alguna manera, bíblicamente hablando, merecían estar así, pero ellos clamaron a la misericordia de Dios, y Jesús se acerca a ellos y les dice: vayan y preséntense con el sacerdote. Ellos clamaron, ellos decían: sabemos que tenemos que estar así, sabemos que merecemos lo que estamos teniendo, pero ten misericordia de nosotros. Danos la oportunidad de poder ver algo diferente, de poder ser sanados. Hay muchas cosas que hay veces digo: no, yo no cometí errores, cometí horrores en mi vida. Pero lo único que me queda a mí es clamar a la misericordia y decirle: Dios, perdóname, ayúdame. En el próximo febrero yo voy a estar cumpliendo 28 años de haber aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y le doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. Le doy gracias a Dios por la transformación que Él hizo. Pero yo no podía hacer absolutamente nada por mí mismo. Yo no podía salvarme a mí mismo. Tuve que clamar y decirle: Dios, si tú puedes perdonar todo esto, si tú puedes perdonar todo esto, pues aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Yo le entregué al Señor mi vida a la edad de los 22 años. Ahora sí ya sabe cuántos años tengo. Bueno, 29 años, fíjese, tengo ya me estaba yo quitando uno, 29 años de ser cristiano. Estos leprosos sabían su condición. Su única esperanza es Jesús. Al igual que tú y que yo, cuando nosotros estamos mal delante de Dios,
No hay manera. Hay veces la gente, cuando uno los invita a la iglesia, la gente dice, no, pastor, todavía no estoy listo. Espérame, me limpio tantito. Y yo digo, pues, ¿cómo le vas a hacer? Ni aunque te bañes 3 veces, ni aunque te eches cloro, no hay manera. La única manera que te puedes limpiar, ¿sí?, es a través de la sangre de Jesús. Y la sangre de Jesús es suficiente para limpiarte de todo pecado y de toda maldad. Realmente sin Jesús no tenemos ningún tipo de esperanza nosotros. Y estas personas, Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Lo que estaba haciendo es que estaba validando Jesús una ley que Moisés se había escrito muchísimos años antes, en la cual cuando una persona sanaba de su lepra, se tenía que presentar con el sacerdote, y el sacerdote, al ver que esta persona había sido sana, entonces lo declaraban puro, ya no era impuro o ya no era inmundo, y ahora podía regresar con sus familiares. Podía volver a casa, podía dormir en su casa, podía una vez más abrazar a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. Número 3, esta última persona, de estos 10, uno que regresó y regresó con Jesús. Yo quiero que note la celebración, ¿sí?, de uno de ellos. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, fíjese cómo dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. La Biblia no me dice si este hombre era casado o no. No me dice cuántos años tenía. No me dice si tiene hijos o no. Pero yo no sé si usted, cuando de repente nosotros estamos en el país y estamos mucho tiempo en el país y de repente regresamos a casa, ¿qué es lo que usted más anhela cuando usted regresa a casa? Llega usted al aeropuerto de la Ciudad de México y se tiene que transportar a otro lugar, de donde yo soy no hay aeropuerto ahí, entonces tengo que volar a la Ciudad de México, tengo que agarrar un autobús que todavía son 4 horas para llegar a mi ciudad, y llegando a mi ciudad tengo que agarrar un taxi para irme a la casa. Pero después de tanto tiempo de no ver a tus seres queridos, ¿qué es lo que más quieres? Lo primero, si no has visto a papá y a mamá, tú en el próximo autobús, y aunque tenga que ir parado, no importa. ¿Por qué? Porque ya tienes la prisa de llegar. Este hombre, no sabemos cuántos años estuvo así. Ellos habían perdido toda esperanza. La mayoría de esa gente moría así. La lepra era una enfermedad muy dolorosa, porque la piel se te cae. Empieza por los dedos. Todas las extremidades las vas perdiendo. Es una muerte muy, muy dolorosa. Pero dice la palabra que él, al verse sano, regresa con Jesús. Cuando a él pudo haber hecho muchísimas otras cosas más. ¿Qué provocó en la vida de este hombre que él reaccionara diferente a los demás? Yo quiero que usted note la percepción de gratitud. Tuvo el tiempo para darse cuenta y recordarse de dónde él había salido y por quién él había salido. Se dio cuenta de algo maravilloso, de algo que sucedió en su vida. Y hay veces nosotros necesitamos darnos cuenta. Vivimos unas vidas tan rápidas constantemente que no tenemos tiempo ni siquiera para darnos cuenta de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, de cómo Dios está supliendo. Hay tantas cosas para darle gracias a Dios. Él fue sensible a reconocer que algo Dios había hecho en su vida. Mi pregunta para todos los que estamos aquí, incluyéndome mi persona, ¿nosotros nos damos cuenta de qué manera Dios nos está bendiciendo? ¿Hemos sido capaces de reconocer en cómo Dios nos está bendiciendo? Dios nos ha bendecido. Ha sido un año difícil, pero yo los veo bien llenitos. Como que hambre no han pasado.
No tenemos todo lo que queremos, pero ¿tenemos techo? Sí, tenemos techo. ¿Nuestros hijos están bien? Sí. A lo mejor ya están mucho en la casa, pero están bien. Gloria a Dios. Me encanta cuando Dios me da la oportunidad de ir a otros países y poder ir y predicar. He predicado en lugares donde no hay paredes, nada más hay un techo y todo abajo es tierra. En Perú, en Haití, todo es de lámina. El techo, todo alrededor, todo es de lámina. Unos pocos pedazos con madera. Imagínese usted ahí con 400 personas con piso de tierra, alabando a Dios, cantando y danzando. Ellos aún así, en la necesidad, reconocen la bendición de Dios sobre sus vidas. Reconocen lo que Dios está haciendo. No dependen de una ayuda extranjera, dependen de las bondades y las misericordias que Dios tiene para con sus vidas. ¿Nos estaremos dando cuenta nosotros de cómo Dios nos está bendiciendo? Porque déjeme decirle, no nada más hoy en día domingo, no nada más el jueves que usted dé una acción de gracias para con Dios, sino que tiene que ser algo que nosotros estemos constantemente y reconociendo lo que Dios hace en nuestras vidas. El diablo siempre va a tratar que usted no se dé cuenta de cómo Dios lo está bendiciendo. Ese es el trabajo de él. Él siempre va a tratar de que usted vea lo que a usted le falta, no lo que usted tiene. ¿Se recuerda usted en Génesis 3? ¿Sí? Adán y Eva tenían todo completamente. Y Dios les dice, mira, de este árbol tú no vas a comer. El diablo, disfrazado de serpiente, se presenta con Eva y dice, lo que pasa es que Dios no te quiere. ¿Sabe que cuando nosotros estamos solamente viendo lo que no tenemos, va a ser muy difícil que nosotros demos gracias por lo que tenemos? Porque siempre andamos buscando más, siempre andamos queriendo más. Y muchas veces el diablo, ¿sí? cuando nosotros estamos carecientes de algo o algo está sucediendo en nuestras vidas, él viene y nos interpreta la Biblia. Él dice, Dios ya no te ama, Dios no te quiere, Dios te ha desechado, tú no eres importante para Dios. Cuando la palabra de Dios dice todo lo contrario, Dios te ama tanto, ¿sí? que dio a su Hijo unigénito para morir por tu vida. No nada más note usted lo que es la perfección en su gratitud, pero note usted también la prioridad en su gratitud, ¿sí? Cuando vio que él era sano, él regresó. Si tenía mamá, esposa, hijos o hija o familiares, él dijo no. Voy a regresar primeramente a darle gracias a Dios. En este año, mi esposa y yo cumplimos de predicar la palabra de Dios 24 años, en junio, 24 años. Y nosotros sabíamos que cuando nosotros le decimos sí a Dios, los fines de semana no existen para nosotros. No son fines de semana personales. Porque venga usted o no venga usted, nosotros tenemos que estar acá. Aquí es donde vamos a estar. Si hay familiares en el fin de semana, lo sentimos porque tenemos un trabajo que hacer, porque es una prioridad. Y aun cuando nosotros estamos de vacaciones en cualquier lugar donde nosotros estemos o cualquier lugar que nosotros vayamos, el día domingo, lo saben nuestras hijas, el día domingo es para ir y estar con el Señor. Tiene que ser una prioridad. Si tú no agradeces, no va a pasar mucho tiempo en que todo lo que haces viene a ser una carga en lugar de hacer algo que tú disfrutes. Por ejemplo, si nosotros no venimos aquí con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en esta semana, en este año, tarde o temprano el venir a la iglesia se te va a hacer tedioso, se te va a hacer fastidioso, se te va a hacer difícil. Pero cuando nosotros somos agradecidos, déjeme decirle, el venir a la casa de Dios es algo
que tú lo disfrutas, es agradable, es un refrigerio, te sientes mejor. Y por último, note la perfección de su gratitud de este hombre. Así como se acercó, le glorificó, se postró en tierra delante de él. Jesús le dice a él, y ese fue el único que le dijo, dice, levántate, ¿sí? Tus pecados te han sido perdonados. Interesante, interesante. Todos los demás solo recibieron una sanidad, pero este hombre no recibió nada más la sanidad, recibió el perdón de sus pecados. Hoy en este día, yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de poder estar aquí una vez más con ustedes. Hoy en este día, yo le doy gracias a Dios. El día de mañana, mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados. Le doy gracias a Dios por ello. Le doy gracias a Dios por mis hijas. Le doy gracias a Dios por esta iglesia. ¿Sabe que esta iglesia es mi familia? Y no porque no tenga familia, tengo familia de sangre, pero esta es mi familia. Esta es mi familia. Esta es mi casa. Y le doy gracias a Dios por la amistad, por el cariño, por la oportunidad de conocerles a cada uno de ustedes. Y les recomiendo que aprendamos a nosotros a darle gracias a Dios. Pero por sobre todo, le doy gracias a Dios porque Él cambió mi vida, Él me ha transformado y Él me ha hecho una persona diferente. Y si lo ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo.